En la clase pasada aprendimos acerca de las figuras geométricas. Podemos recordar que las figuras geométricas están definidas por lados, ángulos y vértices. En esta ocasión veremos específicamente acerca de la figura geométrica llamada triángulo. El triángulo es una figura geométrica con 3 vértices, 1, 2, 3, 3 lados, 1, 2, 3, y 3 ángulos, 1, 2, 3. Vamos a aprender sobre la clasificación de los triángulos. Un triángulo puede clasificarse con base en la medida de sus lados, que son estas rectas que vemos aquí de color azul, y de acuerdo a la medida de sus ángulos internos. En esta tablita podemos ver la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. Y los nombres que reciben son equilátero, isósceles y escaleno. Y en esta segunda columna podemos ver la figura del triángulo y esta última columna nos indica cuáles son las características de cada uno de estos triángulos. Empecemos por el triángulo equilátero. La característica que este triángulo tiene es que la medida de sus 3 lados es la misma. Este triángulo mide 5 centímetros de un lado, 5 centímetros del otro, 5 centímetros del tercer lado. Ahora veamos el triángulo isósceles. La característica del triángulo isósceles es que la medida de 2 de sus lados es la misma y la del tercero es diferente. Y podemos verlo aquí en la figura. 2 de los lados de este triángulo miden lo mismo, 5 y 5. Y el tercer lado mide diferente. En este caso, mide menos que cada uno de los otros lados, es decir, 3. Y por último, el triángulo escaleno. Y la característica de este triángulo es que la medida de sus 3 lados es diferente. Un lado mide 5, el otro lado mide 4 y el tercer lado mide 2. He puesto aquí unas reglitas para medir cada uno de ellos y voy a acercarla para que podamos ver las medidas que tiene este triángulo y vamos a empezar a medir con nuestra reglita empezando desde el 0 y podemos ver que mide 5 centímetros o 5 unidades y cada uno de los 3 mide lo mismo. Esas características son las del triángulo equilátero. La característica del triángulo isósceles es que 2 de sus lados mide lo mismo y uno mide diferente. Este lado mide 5 centímetros o 5 unidades. También este lado mide 5 y uno mide diferente. En este caso mide menos. Recuerda igualmente que el escaleno, sus medidas son diferentes. De este lado mide 5 centímetros o 5 unidades, el otro 2 y el otro 4. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido. Recordamos rapidito, el triángulo equilátero, sus 3 lados miden lo mismo. El triángulo isósceles, 2 de sus lados miden lo mismo y uno mide diferente. El escaleno,
sus tres lados son diferentes. ¿Cuántos triángulos equiláteros hay aquí? Veamos el primero. Mire, 7, 4 y 4. ¿Es un triángulo equilátero? No, no lo es. Veamos este siguiente triángulo. Mide 5, 5 y este tercer lado mide 5. ¿Es un triángulo equilátero? Sí, es un triángulo equilátero. Lo vamos a unir con su nombre. Vamos a ver si hay más triángulos equiláteros. Es decir, que sus tres lados midan lo mismo. ¿Este será un triángulo equilátero? La medida de este lado es 8, 4 y 5. ¿Es un triángulo equilátero? No, no es un triángulo equilátero. Vamos con el siguiente triángulo. La medida de este lado es 6, este otro lado 6. Ah, pero este otro lado mide 4. ¿Es un triángulo equilátero? No, no es un triángulo equilátero. Vamos con el siguiente triángulo. Este lado mide 3, 9 y 9. ¿Es un triángulo equilátero? No, no lo es. Ahora veamos este pequeño triángulo. Este lado mide 2, 2 y 2. ¿Es un triángulo equilátero? Sí, es un triángulo equilátero. Vamos a unirlo con su nombre. Solamente nos quedan 3 triángulos. Veamos este. ¿Será un triángulo equilátero? Este lado mide 7, 7 y 7. Sí, es un triángulo equilátero. Vamos a unirlo. Veamos este otro triángulo. Este lado mide 8, 5 y 5. No es un triángulo equilátero. Y nos queda este último triángulo. Veamos sus medidas. 6, 7 y 8. No, no es un triángulo equilátero. Recordemos ahora las características del triángulo isósceles, y es que dos de sus lados son iguales y el tercero no es igual. Veamos qué triángulos cumplen con esta característica. Este será un triángulo isósceles. Observemos 4, 4. Y este lado mide 7. Dos de sus lados son iguales y el otro no. Así que tenemos aquí un triángulo llamado, sí, isósceles. Veamos este otro triángulo. La medida de sus lados son 4, 8 y 5. ¿Es un triángulo isósceles? No, no lo es. Observa las medidas de los lados de este triángulo. Este lado 6, este otro 6 y este 4. Dos iguales y uno diferente. Tenemos aquí entonces un triángulo isósceles. Este triángulo tiene un lado que mide 8. Este lado y este lado miden 5. Sí, tenemos de nuevo un triángulo isósceles. Solamente nos queda encontrar esos triángulos que son escalenos, es decir, que sus tres lados son diferentes. Este no lo hemos clasificado. Corroboremos si sus tres lados son diferentes. Este mide 4, 8 y 5. Claro, tenemos aquí un triángulo escaleno. Este triángulo, uno de sus lados mide 6, 7 y el tercer lado mide 8. Tenemos entonces un triángulo escaleno más. Todos nuestros triángulos ya están clasificados.
este no lo clasificamos. Un lado mide 9, el otro mide 9 y el tercero mide 3. Dos de sus lados miden iguales y uno mide diferente. Ese triángulo se llama... Sí, es el triángulo isósceles. Y hemos terminado. En el próximo video veremos la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus ángulos. Nos vemos la próxima.